Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la primera casilla de la séptima trecena. La trecena recibe el nombre de este tonali que es Sequiahuitl, uno, lluvia. Esa lluvia maravillosa que sabemos que es la misma potencia de Tlaloc. En el signo vemos que Quiahuitl es la representación o una simplificación del rostro de Tlaloc, porque Tlaloc es el agua que nos contiene en este espacio-tiempo. Tlaloc, dicen, es el señor de la lluvia, pero no solo es eso. Tlaloc es el rayo, él trae una xucoatl. Tlaloc es el rugido en el cielo, el trueno que nos recuerda a ese corazón de la montaña, a Tepeyoloctli. Tlaloc es el fuego celeste también. Tlaloc fue el tercer sol que terminó, el tercer sol cosmogónico, que terminó siendo una lluvia de fuego. Y esta lluvia trae como regente a Tonatio, el sol. Así que estamos en la oportunidad de ver un arco iris, de ser nosotros mismos ese despliegue del Tona en diversas tonalidades. Eso es lo que somos nosotros, una lluvia de estrellas, de pensamientos, de mariposas, de pétalos, de colores. La lluvia siempre te inspira, la lluvia te motiva. Miren, Federico García Lorca escribió un poema muy bonito que ustedes pueden buscar. Yo les voy a leer dos versos que me encantan y que aluden precisamente a la lluvia. Dice, la lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñoliencia resignada y amable, una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. La lluvia es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío del cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Que hoy la lluvia nos potencie, que hoy Tonatio nos llene de energía. Y si tuviéramos que transformarnos en el mismo Tonatio, en el sol, pues fíjense que hoy en el numeral 1, en el C, nos acompaña Xutecutli, el fuego, ese que es tan antiguo y que se llama Huehueteotl, ese que en Teotihuacán hiciera posible la creación del quinto sol y de la luna que acompaña a este sol. Así que hoy estamos muy potenciados. Hoy tú puedes ser el mismo Chalchihuite, ese que alude a la dualidad de Tlaloc, que es Chalchutlicue. Aquí está el agua. Mira, esta es una representación en barro de un chalchihuite. Y si lo vemos así, es una sola pieza y nos está hablando del principio femenino que está listo para gestar la vida, que puede ser la tierra misma, que puede ser el mar primigenio. Pero cuando lo volteo así y veo 8 círculos más, recuerdo que el 8 está relacionado con Tlaloc, y esta trecena Sequiahuitl nos trae a Tlaloc como regente. Este chalchihuite es la unión del agua, de todo lo que significa Tlaloc y Chalchutlicue, y es uno, así que viene cargado de fuego. Para mí, hoy este chalchihuitl representa al Sequiahuitl, pero yo quiero ser la lluvia que los inspire, que los motive a vivir de acuerdo a lo que nos dice este tonali. ¿Y saben quién acompaña como señora de la noche en este tonali? Tlazolteotl, el gran principio femenino paridor, ese principio al que las parteras, las Tzitl, mujeres medicina y de conocimiento, invocaban para que la vida fuera posible en este espacio-tiempo. Ella te va a dar hilos nuevos para que tú los pongas en tu telar y sigas tejiendo el lienzo de tu vida, sigas haciendo tu historia. Si hay nudos, desenrédalos. Si no es posible, córtalos. Tlazolteo te da hilos nuevos para que agregues más colores, más vibraciones energizantes a tu telar. Y bueno, también te quiero compartir otro poema que creo que viene muy bien al lugar, porque hablar del agua significa tomar la forma de la circunstancia que se nos presente. El agua tiene que fluir. El agua, cuando no fluye y se estanca, se apesta. Nosotros somos esa lluvia que hoy se descarga y que va a fluir sobre este espacio-tiempo durante estos 13 Tonaltin. Así que Abel Pérez Rojas escribe un poema que se llama Fluye y dice así:
Fluir es como flotar, es surfear en lo que se presenta, es soltarse y dejarse llevar. Cuando nos resistimos, perdemos energía, hay desgaste, nos anclamos a cosas intrascendentales, a veces a asuntos inevitables, a situaciones absurdas. Cuando te aferras, lames tus apegos, saboreas tus hierros, idealizas tus jaulas. Somos vulnerables al asirnos a las cosas. El genio es sometido a la bestia. Dejamos todo por la falsa zanahoria. Afloran nuestros talones de Aquiles y somos hipervulnerables. Así que hoy nos toca fluir. Quien fluye hace del goce la regla, no la excepción. Cuando fluyes te enfocas. El tiempo cobra otras dimensiones, se expande o se condensa, pero ya no es el dictador de antaño. Fluir te muestra lo que te hace feliz. Deja a un lado la magnificación de los problemas y cambia a la aceptación por la resignación. Fluir es un arte, fluir es ser artista, fluir es aceptar lo que la vida nos da, fluir es forjarse en el cauce del río, es permitirle al agua que corre hacernos un chalchihuite. Y esto no te lo dice el poema de Abel Pérez, esto no te lo digo yo, esto te lo digo, bueno, sí te lo digo yo, pero a través de mí se está comunicando más bien ese que llevas adentro de ti, ese ser que está potenciado, ese Sequiahuitl que quiere salir hoy. Así que nuestro conjuro para este tonali es el siguiente. Hoy yo mismo soy Sequiahuitl, la lluvia, el sol, el principio, el líquido que vivifica, que toma colores, el arco iris, los tonos de la naturaleza. Yo soy quien dibuja, quien pinta, quien crea su realidad. Un placer compartir. Suscríbete a mi canal, recuerda en YouTube, Lilical Tonac. Dame likes y hoy quiero que seas la lluvia junto conmigo. Si somos muchas gotas juntas, seguro que transformamos esta realidad. Seamos como Nexhuitzilin, que es el ave que acompaña y que nos recuerda a Huitzilopochtli, la fuerza, el guerrero, ese que trae la Xucoa de Tlaloc. Así que bueno, recuerda que yo te quiero mucho y estamos aquí para hacer una lluvia juntos. ¡Sí, que se descargue! ¡Timota!